Esa es mi herencia, dijo mi hijo, chasqueando el recibo entre los dedos como si fuera prueba en un juicio. Las palabras me cayeron encima antes de que pudiera procesar el tono. Estaba parada en la puerta del cuarto de lavado, la lavadora nueva, todavía zumbando. Después de su primer ciclo, las cajas de cartón apiladas, ordenaditas contra la pared. Olía a plástico fresco y jabón. Yo estaba orgullosa de esa compra, pero en silencio para mis adentros. La vieja se había muerto después de 20 años de darle con todo. Esta era eficiente, firme, de las que aguantan. Pensé que eso estaba permitido. «Tienes 72 años, mamá», siguió Tadeo. «¿Por qué estás tirando nuestra herencia en una lavadora? Nuestra herencia, no tus ahorros, no tu dinero, nuestra». Le quité el recibo de la mano, alicé el doblez que había hecho y lo doblé por la orilla. Mis dedos no temblaron. Me sorprendió darme cuenta. «Ah», dije. No sabía que necesitaba permiso para lavar mi propia ropa. Lo miré a los ojos al decirlo, sin gritar, sin sarcasmo, solo claro y preciso. Por un segundo se quedó descolocado, como si esperara lágrimas o coraje y no supiera qué hacer con la calma. Empezó a caminar de un lado a otro por la cocina. Siempre hace eso cuando arma su caso, cuando cree que con lógica te va a arrinconar. «Tienes que pensar en el futuro», dijo. «Gastos médicos, una residencia, cuidados a largo plazo. No puedes gastar así nomás». «¿Gastar cómo?», pregunté. «Como si no tuvieras un reloj encima». «Un reloj, como si mi vida fuera un cronómetro que él tenía que administrar». La lavadora pitó suavecito, avisando que terminó. Ese sonido cortó su discurso. Me di la vuelta, entré al cuarto de lavado y abrí la puerta. Salió vapor cálido limpio. Metí la mano y saqué una toalla gruesa, bien centrifugada, y la doblé sobre mi brazo. Atrás, Tadeo seguía hablando de proyecciones, responsabilidad y bienes familiares. Escuché más el ritmo de su voz que las palabras. Me cayó el 20 de que sonaba menos como hijo y más como contador, revisando a un cliente que no le late. Llevé la canasta a la mesa y empecé a doblar cada esquina perfecta, cada movimiento a propósito, mientras un pensamiento más frío y claro se me asentaba. Necesitaba ver exactamente qué era lo que él creía que estaba protegiendo. La casa quedó en silencio después de que se fue. No un silencio tranquilo, sino uno que se queda pegado como polvo después de que algo se rompe. Me paré un rato largo junto a la ventana, viendo cómo se encendían las farolas una por una. La ropa lavada estaba doblada en la canasta esperando guardarse. La dejé ahí. Me hice un té, que no quería de verdad, y me senté en la mesa de la cocina donde todavía estaba el recibo liso y con doblez. Abrí el cajón de al lado, el de las garantías chiquitas, cupones recortados y notitas para mí misma. Era un cajón lleno de decisiones cuidadosas, de las que haces cuando toda la vida te la pasas asegurándote de que los demás tuvieran lo suyo. Ahí estaba el desglose de las colegiaturas de Tadeo, pagadas completas cada semestre. Una nota de la mitad de su boda que yo cubrí, unos 500,000 pesos, para que él y Marisol tuvieran un día de esos que salen en las revistas. Nunca les pedí ni un peso de vuelta, ni se me ocurrió. Cerré el cajón despacito, aparté el té y jalé la laptop. Tardé un segundo en acordarme la contraseña. Cuando se prendió la pantalla, casi me sorprendió lo familiar que seguía siendo todo, aunque hacía meses que no entraba. No necesitaba, todo estaba automático, todo estable. Pero ahora quería ver. Ver de verdad. Abrí cuenta por cuenta. Mi pensión, el fondo de retiro, el seguro de vida compartido, los depósitos del seguro social, fondos mutuos, unos certificados que tenía para estabilidad. En total, unos 43 millones de pesos en efectivo y fácil de mover. Me quedé mirando el número un buen rato. La casa pagada desde hacía 12 años acababa de valuarse en poco más de 10 millones.
La sumé mentalmente y me recargué en la silla. No sentí orgullo ni alivio. Sentí algo más chiquito y filoso. Él creía que me estaba salvando de la ruina. No se daba cuenta de que yo ya nos había salvado a los dos, en silencio sin parar, durante décadas. No sabía lo que tenía, porque nunca preguntó. Y ahora no estaba segura de querer decírselo. En vez de eso, abrí una pestaña nueva y busqué el nombre de Patricia en contactos. Patricia contestó al segundo tono, con esa voz cálida y al grano de siempre. Le dije que quería vernos. No expliqué por qué. Ella no preguntó. Quedamos para comer al día siguiente. Llegué temprano y me senté con las manos alrededor de un vaso de agua repasando la plática en la cabeza. Cuando entró estaba igualita que hace 15 años cuando empezamos a trabajar juntas. Traje impecable, ojos filosos sin movimientos de más. Me abrazó ligero, se sentó y pidió café antes de ponerme toda su atención. ¿Qué pasa?, preguntó. Le conté todo. La lavadora, el recibo, la palabra herencia flotando en mi cocina como sentencia. Repetí las frases de Tadeo lo más exacto posible. Reloj encima, dinero familiar, responsabilidad. Patricia no interrumpió, no asintió con lástima ni frunció el ceño. Solo escuchó con los dedos entrelazados bajo la barba. Cuando terminé, hubo un silencio chiquito. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó. La pregunta cayó más pesada de lo que esperaba. No qué debes hacer, no qué tiene sentido. ¿Qué quieres tú? Quiero claridad, dije despacio. Quiero que mis bienes queden organizados como yo decido, no como él espera. A Patricia se le curvó un poco la boca. Eso está súper factible. Sacó su tablet y empezó a dibujar opciones, fideicomisos, vehículos para donaciones, reajustes de herencia. Hablaba en líneas limpias y números traduciendo mi vida a sistemas que yo podía mover. Nada se sentía lejano. Se sentía preciso, como redactar un contrato con mi propio futuro. Platicamos escenarios. Si financiaba una beca, si le bajaba la parte a Tadeo, si dejaba la casa aparte. Cada decisión tenía consecuencia. Ninguna era catastrófica. Para cuando llegó el postre intacto entre nosotras, ya veía la forma de un plan. Quiero cambiar mi testamento, dije. Patricia asintió una vez como si lo estuviera esperando. Entonces empezamos por ahí. Miré el esquema que había dibujado y sentí algo nuevo asentarse en el pecho. No enojo, no culpa, intención, un plano que era mío. Tomé el celular y busqué el número de mi abogado. Mateo, mi abogado, me recibió con su cortesía de siempre, aunque vi un destello de curiosidad detrás de los lentes cuando dije que quería modificar el testamento. Sacó mi expediente grueso de años de planeación cuidadosa y esperó. Quiero crear un fondo de becas, dije, para mamás solteras que quieran estudiar una carrera. Parpadeó una vez. Eso es un cambio importante respecto a tu plan actual. Asentí. 20 millones de pesos. El fondo se crea cuando yo muera. Lo demás, incluida la casa, va para Tadeo. Mateo no llenó el silencio de prisa. Me conoce lo suficiente para esperar a que hablara a mi ritmo. Quiero que quede bien claro, dije. Sin huecos. El fondo se administra independiente y no se disuelve, vende ni desvía. Anotó, luego levantó la vista. Puedo preguntar qué te motivó. Pensé cuánto contarle. Me quedé con lo justo. Me di cuenta, dije, de que quiero que el trabajo de mi vida sirva para construir algo, no para inflar las expectativas de alguien más. Se recargó en la silla y dio un asentimiento lento. Eso es un legado con estructura. Tardamos una semana en cerrar. Revisé cada cláusula 2 veces, pregunté todo lo que se me ocurrió. Mateo nunca empujó, solo aclaró. Cuando firmé la última hoja, la mano no me tembló. El sobre se quedó en la mesa del comedor todo el día. No lo guardé en la caja fuerte hasta después de cenar.
No le dije a Tadeo, ni a Marisol, ni a nadie. Había algo muy tranquilo en eso, en tener una decisión sin compartirla, en saber la forma de algo antes de que los demás lo vieran. Era mío solo por ahora. Pero cambiar el testamento había sido solo el primer paso. Ya lo sentía. Algo más removiendo, debajo del papeleo, algo inquieto. Porque entre más pensaba en lo que Tadeo dijo, más me preguntaba qué más asumía que le pertenecía y qué más podría yo todavía recuperar. Tecleé Consultores Horizonte en el buscador y me recargué dejando que cargara la página. Era la firma que Tadeo mencionaba de vez en cuando desde hacía años. Nunca con pasión, siempre con esa seguridad de quien cree que con estar ahí ya basta. Nunca me había interesado hasta ahora. La página principal era pulida, predecible. Fotos de stock genéricas, palabras de moda apiladas, consultoría boutique, estrategia multisectorial, valores familiares. Esa última me sacó una risa corta y callada. Pasé la superficie y empecé a clicar más hondo, revisando registros empresariales, juntas directivas, noticias archivadas. Después de 2 horas tenía un bosquejo. La empresa no era grande, lo suficientemente ágil para esquivar revisiones de decisiones flojas. Eso explicaba la expansión repentina de la que Tadeo se había presumido. Pero también revelaba otra cosa. La propiedad estaba fragmentada de forma rara. Una sociedad anónima discreta había comprado el 11% recientemente, y esa sociedad venía de una cuenta inactiva que no había tocado en 10 años. Una que había olvidado que seguía existiendo. Llamé a Patricia esa noche. ¿Y si quisiera ser dueña? Pregunté revolviendo azúcar en el té. Hubo pausa. Luego su voz bajó medida. ¿Dueña de qué exactamente? De la empresa de Tadeo. Pausa más larga. ¿Y Belora? ¿Hablas en serio? Como infarto. Oí su silla crujir cuando se movió. Entonces empezamos reactivando el fideicomiso. En silencio, por conducto ciego. Armamos un proxy de administración, sin rastro con tu nombre. Todavía. A la mañana siguiente Patricia ya tenía plan, y yo tenía razón, para pararme más derecha. Los activos que había enterrado por miedo a necesitarlos después eran justo lo que me daba poder ahora. Días después, mientras Tadeo se quejaba de las tasas de interés y yo lo dejaba explicarme finanzas personales en el desayuno, asentí, sonreí y pensé en la votación de la junta que venía en junio. Todavía no lo veía, pero el hilo que jaló, cuando se burló de una lavadora, era el que empezaba a deshilachar la vida que él daba por sentada, y yo ya lo seguía hasta la costura. Pasaron 6 semanas, calladas. A propósito, cada día me levantaba temprano, me hacía el té, me ponía el mismo suéter de años, por fuera sin cambio, pero por dentro algo se movía. Reconecté con 3 excompañeros del hospital, 2 ahora inversionistas privados con más lana que paciencia. El tercero, jubilado pero filoso, leía balances como latidos. Les conté de Horizonte. Les puse el riesgo y la oportunidad sobre la mesa. No necesitaba que dijeran sí, pero dijeron. Patricia armó los términos, la estructura limpia, el rastro segmentado, el nombre de la sociedad lo suficientemente soso para pasar desapercibido en registros. Usé 2 préstamos a tasa baja contra mis valores. Toqué una cuenta que no había movido desde que Tadeo estaba en la prepa. El dinero estaba ahí. El testamento también. Para el 10 de diciembre, el acuerdo final estaba firmado. Tenía el 51% de Consultores Horizonte. Legal. Callado. Completo. Tadeo seguía sin saber. Me dio un beso en la mejilla en Nochebuena y me dijo que me veía cansada. Sonreí y pregunté si a los niños les gustaron los juegos de mesa que llevé. No notó que mis ojos lo seguían un poquito más de lo normal.
No hubo oficina grandiosa que visitar, ni listón que cortar. Solo un correo de confirmación de Patricia a las 8:17 y una carpeta segura con documentos donde mi nombre estaba escrito clarito en cada hoja que importaba. No le conté a nadie. Todavía no. El poder aprendí tiene menos que ver con volumen y más con timing. Esa semana, mientras doblaba ropa, me imaginé la junta de personal de la firma. Vi a Tadeo, hablando con su convicción de siempre, sin saber que el voto mayoritario en cualquier decisión futura pertenecía a una mujer que antes recortaba cupones para jabón de trastes. No sentí triunfo, sentí calma. Había pasado décadas siendo razonable, callada, precavida. Ese silencio no me había hecho débil. Me había hecho invisible el tiempo suficiente para moverme sin que me vieran. Y ahora que había llegado donde necesitaba estar, no planeaba anunciarlo, planeaba esperar, hasta que abriera la puerta equivocada y me encontrara del otro lado. La cena de Nochebuena estaba ruidosa, como son ruidosas las familias jóvenes. Platos chocando los niños, peleando por quién se sentaba, donde Marisol yendo y viniendo entre la estufa y la mesa con eficiencia apretada. Yo me senté donde me pusieron y dejé que el ruido pasara alrededor. Tadeo esperó hasta el segundo plato para empezar. Hemos estado platicando, dijo sin mirarme al principio. Marisol y yo pensamos que sería bueno que empieces a planear con tiempo. Comunidades para adultos mayores, listas de espera, ese tipo de cosas. Corté mi comida en cuadritos perfectos. ¿Planear para qué? Para la siguiente etapa, dijo. La casa es mucho para manejar. Está ahí nomás. Podrías venderla. Simplificar, guardar la lana mientras todavía puedes. Mientras todavía puedes. Marisol asintió como si fuera bondad. Hay lugares bien bonitos ahora. Amenidades, actividades sociales. No estaría sola todo el tiempo. Dejé el tenedor en la mesa. El sonido fue pequeño, pero cortó limpio la plática. Tadeo por fin me miró. Cambié mi testamento, dije. Parpadeó. ¿Qué? Cambié mi testamento, repetí voz firme. La mayor parte de mis bienes va a un fondo de becas, para mamás solteras que estudien. El aire cambió. Primero se le cayó la sonrisa a Marisol. La cara de Tadeo se quedó en blanco, casi como de niño. No puedes hablar en serio, dijo. Sí puedo. Esa es nuestra herencia. No, dije bajito. Es mi dinero. Empujó la silla un poquito hacia atrás. Los niños se callaron, sin entender por qué. Marisol me miró como si hablara otro idioma. Esto es por la lavadora, dijo. Vas a volar todo por una lavadora. Dejé que la acusación flotara. Luego agregué la parte que había guardado. También compré tu empresa. Por un momento nadie se movió. Tadeo hasta soltó una risa corta quebrada. Eso no es chistoso. No estoy bromeando, dije. Tengo el 51% de horizonte. Esta vez la silla raspó fuerte hacia atrás. Marisol se tapó la boca. No alcé la voz. No expliqué. Dejé que el silencio hiciera el trabajo que había preparado. Tomé mi bolsa, besé a los niños en la cabeza y caminé a la puerta mientras Tadeo todavía buscaba palabras. Atrás la casa se quedó congelada, suspendida entre lo que él creía controlar y lo que acababa de enterarse que nunca controló. Manejé a casa sin prender la radio, sabiendo que el silencio que seguía sería más fuerte que cualquier cosa que hubiéramos dicho. Pasaron 2 semanas sin una sola llamada. Al principio dejé el celular en la mesa pantalla arriba, como cuando finges no estar esperando. Al tercer día lo puse boca abajo. Al séptimo ya no lo llevaba de cuarto en cuarto. El silencio, me di cuenta, tiene peso, pero también bordes. Una vez que lo sientes, puedes decidir dónde pararte. Mantuve la casa en su ritmo de siempre. Trastes lavados, camas tendidas, correo ordenado en montoncitos. El martes por la mañana llevé una canasta de toallas al cuarto de lavado y abrí la lavadora. El tambor estaba fresco
y vacío esperando. Metí cada toalla con cuidado, alisando las esquinas como si pudieran quejarse de arrugarse. Eché detergente, cerré la tapa y apreté inicio. La máquina cobró vida con un zumbido bajo y constante. Entró el agua, se movieron las toallas, empezó el ciclo. Me recargué en el mostrador y vi el movimiento por el vidrio. Había consuelo en eso. Orden, causa y efecto. Metes algo, dejas que el sistema haga su chamba y al final sale limpio. Sin pleitos, sin negociaciones. Pensé en la cena de Nochebuena y en cómo se le vació la cara a Tadeo cuando entendió que no era farol. No lo reviví con gusto. Lo reviví con claridad. Por primera vez, nuestras posiciones eran honestas. Él sabía que era mío. Yo sabía que era suyo. Las líneas se veían. La lavadora entró en centrifugado más rápido. El sonido llenó el cuartito constante como pulso. Me di cuenta de que no me sentía abandonada. Me sentía desenganchada. La tensión constante de ser manejada, evaluada, corregida suavecito por mi propio hijo, se había callado con él. Cuando terminó el ciclo, pasé las toallas a la secadora y metí otra carga. La repetición me calmaba. Ya no esperaba, mantenía. Fue el 3 de enero cuando Tadeo por fin llamó. Su voz venía más suave que de costumbre, casi insegura. ¿Podemos hablar?, preguntó. Le dije que nos viéramos en el centro en un lugar público neutral. La cafetería estaba medio vacía cuando llegué. Él ya estaba sentado junto a la ventana, con una taza enfrente, las 2 manos alrededor, como necesitando anclarse. Se paró cuando me vio, pero yo solo asentí y me senté. Gracias por venir, dijo. Esperé. Se veía más flaco, cansado más allá de las fiestas. Después de una pausa larga, por fin dijo: he pensado mucho desde Nochebuena. Me quedé callada. Soltó un respiro lento. Te traté como si fueras un fondo de inversión, no como persona. Eso pegó, no por dramático, sino porque era lo más honesto que me había dicho en meses. Creo que olvidé quién eras antes de ser mi mamá, siguió. Siempre. Hiciste que las cosas funcionaran. Nunca te quejaste. Asumí que estabas de acuerdo, que no tenías tus propios deseos. Revolví el té que no había tocado. Y ahora veo que no pregunté. Decidí que eras alguien que tenía que manejar como una deuda futura. Eso es feo decirlo en voz alta. Es cierto, dije suave. Se encogió un poco. Luego asintió. No espero que regreses el testamento. Solo necesitaba que supieras que te escuché. Lo miré un rato largo. Nunca necesité que estuvieras de acuerdo con mis decisiones. Solo quería que las respetaras. Lo sé, pasé años tomando decisiones, pensando en todos los demás. Y ahora tomé unas cuantas pensando solo en mí. Eso no es egoísmo, es tardío. Tadeo bajó la vista a su taza. Marisol dijo que te traté como un libro de cuentas. No dije nada. No estaba equivocada. Quiero hacerlo mejor. Entonces empieza entendiendo que no soy tu responsabilidad. Soy tu mamá. No tu inversión. Levantó la vista, ojos rojos pero claros. Trato hecho. Alcancé mi té. Estaba frío, pero todavía sabía bien. La casa se sintió estable cuando crucé la puerta. Me quité los zapatos, colgué el abrigo y puse la tetera en la estufa. Sin prisa. Sin ruido. El calor del silencio era diferente ahora. Ganado no impuesto. Mientras hervía el agua, doblé lo último de la ropa de esa mañana. Las toallas estaban tibias, suaves, limpias. Las apilé parejas, las guardé en el closet del pasillo y respiré hondo hasta la base de la espalda. La lavadora acababa de terminar su último ciclo. Todavía se oía el tic-tac suave del tambor frenando el suspiro mecánico de tarea hecha. Ya no necesitaba verla. Confiaba en ella ahora. Confiaba en mí. Serví mi té
y lo llevé a la mesa, la misma mesa donde Tadeo había dejado un recibo arrugado para hacer un punto. El papel ya no estaba, pero el punto sí quedó, aunque no como él esperaba. Abrí la laptop y entré. El correo a Patricia fue corto. Asunto. Siguientes pasos. Cuerpo. Platiquemos de la siguiente inversión. Creo que ya estoy lista para construir algo nuevo. Lo leí una vez y le di enviar. Ya no se trataba de Tadeo, no más. Esto no era venganza, ni siquiera restauración. Era el acto simple de reclamar espacio, de elegir llenar mi propia vida ahora mientras todavía era mía para moldear. Había pasado tantos años preparando un futuro que quizás no vería, por la seguridad de todos, por la comodidad de todos. Pero yo seguía aquí. Todavía tenía mañanas, todavía tenía aliento, todavía tenía ideas y todavía tenía suficiente dentro para sorprender a unos cuantos, incluyéndome a mí. La lavadora se apagó del todo. Tomé un sorbo de té, sintiendo el calor extenderse por el pecho. Afuera, el viento pasaba entre los árboles sin pedir permiso a nadie. Y adentro yo también.